Dios le bendiga y bienvenidos. Soy el pastor Bernardo Aarón Félix, aquí para darle la bienvenida a Pregúntale al Pastor, donde contestamos las preguntas más difíciles de la vida conforme a la palabra de Dios. Dios le bendiga. Hoy estamos contestando la pregunta: ¿puede un cristiano ser un cristiano y nunca ir a la iglesia? Y es importante, creo yo, que para poder entender cuál es la pregunta, debemos definir los términos para asegurarnos de que estamos contestando la pregunta apropiada. Si hacemos la pregunta de ¿puede un cristiano ser un cristiano? Y lo que significamos por esa pregunta ¿es un cristiano salvo? ¿Es un cristiano verdaderamente cristiano por el hecho de que no vaya, o por el hecho de que vaya a la iglesia, o deja de ser cristiano porque deje de ir a la iglesia? Entonces la respuesta a esta pregunta es un absolutamente no. Uno no tiene que ir a la iglesia para poder ser cristiano. Entonces, si la pregunta es ¿puede un cristiano ser cristiano y no ir a la iglesia? La respuesta es sí, absolutamente. Tú puedes seguir siendo cristiano y nunca ir a la iglesia. Pero el asunto de la salvación, y si uno la pierde o no la pierde por causa de su asistencia a la iglesia, aunque eso reduce la salvación a un acto o una obra que determina si uno es salvo o no, cuando la salvación es por gracia, eso no significa que uno no debiera ir a la iglesia o que no es necesario ir a la iglesia, sino que la pregunta debe ser considerado: ¿es la voluntad de Dios que el creyente, que el cristiano vaya a la iglesia? Y entonces la respuesta es terminantemente sí, absolutamente. Es la voluntad, el deseo y el mejor plan de Dios que todo creyente, que todo aquel que se llama ser cristiano, que asista a la iglesia. Hay más de 70 mandatos en el Nuevo Testamento nada más de cómo y la importancia de que cada creyente asista a la iglesia, llamamientos de estimularnos los unos a los otros, de soportarnos los unos a los otros, de servir, de amar, de orar los unos por los otros. Estos mandatos de uno por otros solamente pueden efectuarse, solamente pueden cumplirse cuando estamos nosotros conectados al cuerpo de Jesucristo dentro del contexto de una iglesia local. De otra manera no pudiéramos cumplir este mandato. Pero quizás de una forma más clara, más precisa, la palabra de Dios se dirige a esto en el libro de Hebreos, donde Hebreos capítulo 10 dice así, en el verso 24 y 25: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. El consejo bíblico es claro, de que es el deseo, es la responsabilidad de Dios, de lo nuestra para con Dios, de congregarnos. Semejantemente debemos entender de que cuando tú le diste tu corazón al Señor, lo que el Señor hizo fue conectarte, introducirte al cuerpo de Jesucristo. El rechazar o menospreciar el cuerpo de Jesucristo como parte integral de su vida es rechazar lo que Dios ha hecho para ti. Es como si me desconectara este dedo de mi cuerpo, por más cercano, por más apegado que esté. Si no está conectado a mi cuerpo, se morirá. Con el tiempo se secará y morirá. Y lo mismo sucede con el creyente. Quizás tu salvación no depende del hecho de que tú estés conectado al cuerpo de Cristo por la asistencia semanal a la iglesia, pero definitivamente tu habilidad de poder perseverar, tu habilidad de poder estar fructífero en el reino de Dios como creyente va a ser determinado en parte por tu conexión al cuerpo de Jesucristo. Tú serás perfeccionado, serás edificado a medida que te integres, que convivas con los creyentes dentro del contexto de la iglesia local. La palabra de Dios nos llama a someternos los unos a los otros, a someternos a líderes, a pastores. ¿Cómo puede uno cumplir estos mandatos bíblicos del Nuevo Testamento si no estamos conectados con la iglesia de Jesucristo? Entonces, ¿puede un cristiano ser cristiano sin ir a la iglesia? Sí, quizás es posible, pero no es la voluntad de Dios. No es el plan perfecto de Dios para el creyente. Todo creyente debe asistir, someterse y ser parte integral del cuerpo de Jesucristo mediante la iglesia local. No como un consumador que va buscando, sino como un siervo, un ministro que va con el fin de bendecir y de ser de bendición para el pueblo de Dios. Dios te bendiga.